Este webinar es la traducción al español de la respuesta ante la pandemia del coronavirus COVID-19, herramienta de afrontamiento emocional para el personal sanitario TEX, desarrollado por el Centro de Estrés Traumático Pediátrico y de la doctora Nancy Cassin Adams y Julia Price. La traducción al español estuvo a cargo de los doctores Manuel Andrade, la doctora Gabriela Castro, la doctora Catalina Williams y el doctor Rodrigo Gillibrand, todos del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental Oriente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Ya. Entonces, esta es la herramienta para el afrontamiento emocional para el personal sanitario como respuesta a la pandemia del coronavirus. Principalmente, eh, estas diapositivas se crearon un poco en el contexto de las herramientas que se utilizan para el afrontamiento de padres en los casos como de hijos con cáncer o cosas así. Esta diapositiva entonces se crearon como respuesta a la expansión de la pandemia del COVID y se pusieron a disposición como para todos de manera libre y están en constante actualización. Así que hay que como acceder a la página para obtener la última versión. Está principalmente diseñado para el personal de atención médica, todo el personal que tiene alguna acción médica, como el personal clínico, seguridad, atención al público, psicosociales, etc. Ya. Se basa principalmente en materiales desarrollados para el estrés traumático pediátrico en el Centro de Estrés Traumático Infantil. Y ahí aparecen de las personas que están como involucradas en esto, disponibles para recibir preguntas o comentarios. Bueno, la visión general que se tiene de esto, principalmente se divide como en esta visión. Primero se va a hablar un poco del estrés traumático en el contexto del COVID-19, los efectos en el personal de salud y una pequeña autoevaluación personal que podemos o que se puede tomar, que existe esa herramienta, como para ver el nivel de estrés que tiene cada uno, que es como autoevaluativo. Y después vamos a hablar acerca de la herramienta, una herramienta número uno, que es el modelo ABC, que ayuda como para saber cuáles son nuestras creencias, nuestros pensamientos, cómo nos están afectando. Después la herramienta número dos, que es como replantear esto que nosotros conocimos de acuerdo a la herramienta número uno, diferenciar lo que es controlable de lo controlable de lo incontrolable y poder identificar las fortalezas individuales que podemos tener para enfrentar las situaciones difíciles y mirar hacia el polo positivo. Y la herramienta número tres es como la orientación futura que podemos tener una vez que hayamos tomado las dos herramientas anteriores. Y después hay una capítulo como de recursos adicionales. Ya, el objetivo de las diapositivas principalmente son entregar herramientas concretas y útiles para el personal de salud. Y estas herramientas apoyan como el afrontamiento emocional en situaciones desafiantes y estresantes en el entorno de atención médica. Entonces pueden ser útiles no solamente para el episodio de la pandemia actual, sino que también pueden ser útiles para afrontar otros eventos estresantes o desafiantes dentro del contexto del actual médico. Bueno, primero hacer como una introducción con respecto a las preocupaciones habituales en el COVID-19. Ahí yo. Principalmente una pandemia mundial. No habíamos estado expuestos a una pandemia mundial dentro de nuestras vidas al menos. Es una situación que cambia rápidamente. Al principio existía un poco de tranquilidad de que esto era muy similar a la influenza, de que la mortalidad no era tan alta, de que era más que nada para personas en riesgo. Se ha visto que esto ha cambiado, hay habido casos de gente sana que ha muerto por COVID, entonces es una situación que está cambiando. Está dentro del contexto de un trabajo ya en un sistema de salud que ya está sobrecargado previamente, donde a los profesionales de salud se les pide a veces cambiar de funciones, hacer turnos especiales,
y en donde están un poco más expuestos a este virus, por lo tanto, para evitar exponer a las familias, muchas veces tienen que salirse un poco de sus ambientes familiares. Existen también dilemas éticos relacionados con la asignación de recursos para los pacientes, los ventiladores, decidir a quién le damos la oportunidad de usar un ventilador y a quién no, en el contexto en que el recurso es inferior a la demanda. Preocupación también por lo, eh, la protección que podemos obtener nosotros, los elementos de protección personal, como personal de salud, en el contexto en que también los recursos son menos de los que se necesitan. También el hecho de vivir con la constante duda de que podemos nosotros también contagiarnos, de cómo podemos proteger a nuestra familia ante ese contexto, y la posibilidad también de que mucha gente que se contagia debe realizar una cuarentena, por lo tanto van a haber menos personas trabajando en cierto lugar debido a las cuarentenas que se puedan ocurrir, por lo tanto la sobrecarga también va a ser mayor. Bueno, las preocupaciones principales como del personal que está en primera línea son preocupaciones también sobre sus seres queridos, cómo poder estar en la casa, si nosotros contagiamos, la culpa que genera la posibilidad de contagiar a una persona especial, gente que vive con sus padres o con alguna persona que pueda ser también foco de riesgo de este virus. También situaciones en donde se genera como esa sensación de culpa, y por otro lado, como también la discriminación que muchas veces puede ocurrir hacia el personal de salud, en los contextos en que se ha visto, por ejemplo, en ciertos edificios o departamentos en donde se les pide que no usen los ascensores, que no estén en sitios comunes, porque el resto de la gente tiene miedo de que también puedan ser como vectores para el contagio. También está el impacto emocional, las preocupaciones sobre la seguridad, porque muchas veces en el contexto en que no están todas las medidas de protección, y sin embargo hay que hacer una acción médica, ahí qué es lo más importante, si es que me protejo yo, o tengo que hacer lo que tengo que hacer, y si me enfermo no importa. Entonces todas esas decisiones van desgastando, van produciendo angustia, van produciendo ansiedad, y van como quemando a los trabajadores dentro del contexto de salud. También está el mismo hecho de poder contagiarnos nosotros mismos, y en el caso de que alguno tenga alguna enfermedad que pueda constituir parte del grupo de riesgo, el hecho de estarse exponiendo más incluso también puede producir mayor estrés. Ya. ¿Qué sabemos a partir de las experiencias pasadas, de los estudios actuales? Primero, que no estamos solos. Es común que el personal de salud experimente estrés emocional y angustia ya en situaciones generales a los que están expuestos, y más aún en esta situación, que es un poco más especial. Las lecciones también del SARS, que fue otro virus que afectó y que sin embargo no llegó a la magnitud del actual, que fue más en ciertos países, no fue más tanto a nivel global. Ya en medio de esta crisis, el personal de salud que estuvo involucrado en este ambiente presentó estrés traumático, ansiedad, depresión, insomnio, etc. Y a largo plazo no presentaron mayores niveles de trastorno mental, pero sí estrés general y burnout, como el agotamiento, el quemarse por el trabajo. Los estudios iniciales que se hicieron en China, que fue el primer país donde apareció esta pandemia, muestran que en los informes personal de salud hay estrés traumático, ansiedad, depresión, en el mismo nivel que la población general. Sin embargo, los problemas como de insomnio, de esta como rumiación de los pensamientos, se daban más que en la población general. Lo que más estaba asociado más estrés, más ansiedad, más depresión era preocuparse más que nada por la familia, por los antecedentes médicos de ellos o personales, y los antecedentes relacionados con la salud mental. Y las protecciones posibles contra esto es
principalmente estar conformes con la atención brindada, poder tener medidas de protección adecuadas, hacer ciertas cosas que permitan darnos un poco más de seguridad. Bueno, ¿cómo luce el estrés postraumático? Principalmente hay 4 dominios de síntomas, que son los síntomas de reexperimentación, que pueden ser pensamiento intrusivo, imágenes, flashback, sentimientos también de evitación, evitar pensamiento, evitar personas, gente que termina evitando también, por ejemplo, el hospital por miedo, y tratan de mantenerse también alejados de aquellas cosas que recuerden como este proceso de estrés. Está también los síntomas de hiperalerta, en donde están involucrados el tema del insomnio, del problema para dormir, del estar en constantemente pendiente de las cosas que puedan elevar un poco la alerta, si alguien está tosiendo, si alguien estornudó, estar como un poquito más alerta a esas situaciones, que también producen un desgaste posterior, y también las alteraciones cognitivas o del estado de ánimo, en donde hay desconcentración, problemas para tomar decisiones, eh, por la conmoción emocional que puede llevar, también una visión un poco más pesimista del mundo, una visión más pesimista de la situación, en donde se ve como que, sobre todo en esta situación de la pandemia actual, en realidad no teníamos tanto control de nuestras vidas como pensábamos que teníamos, y que un simple virus puede como acabar con todo lo que se había construido. Entonces se tiende a tener como pensamiento un poco más en la línea de estamos solos, el mundo es aterrador, en cualquier momento me puedo morir, eh, y esas alteraciones también están parte del estrés postraumático. Ahora, no es inusual tener alguna de estas reacciones, o todas ellas también durante el desarrollo de una situación estresante como lo es la pandemia actual que estamos viviendo. Entre otras respuestas emocionales que podemos notar en nosotros, nuestros compañeros, está la irritabilidad, la incapacidad para concentrarse, estar enojados, ser como más cínico, pensamientos intrusivos, problemas para dormir, desapego emocional que también puede ocurrir, estar demasiado consciente de los signos de peligro como parte de estos síntomas como de hiperalerta, desesperación, culpa, síntomas evitativos, retiro social, agotamiento físico, empezamos también a somatizar algunas cosas con dolencias físicas, algunos tienen, ante el contexto del estrés actual, así como a mí no me va a pasar nada, entonces tienen un autocuidado disminuido, sentirse ineficaz, deprimido, apático, son algunas de las otras respuestas emocionales que podemos observar. Bueno, dentro de las definiciones está el estrés traumático secundario, que es la respuesta a estar expuesto a traumas experimentados por otro, especialmente en el trabajo o rol profesional, que es algo a lo que están expuestos generalmente el personal de salud, que están expuestos constantemente al drama o las tragedias de otros seres humanos. Entonces, los cambios que se pueden experimentar dentro de la identidad propia, la visión del mundo, la espiritualidad, pueden afectar tanto nuestras relaciones con los pacientes, con nuestros colegas o con nuestras familias. Dentro del papel como personal sanitario, todos estamos expuestos a sufrir un estrés traumático secundario, incluso en tiempos normales, o sea, incluso en contextos en que no estemos en la pandemia, también se puede sufrir parte de estos síntomas, principalmente por ser testigo del sufrimiento, de las muertes de los pacientes, de la muerte de un colega, etc. Existe inseguridad con el futuro, una situación de constante cambio, y que se puede adquirir una visión negativista de la vida en donde cada vez va a ser peor. También tenemos roles, porque somos personas, entonces como personal de salud también podemos tener roles dentro de nuestra familia, que muchas veces se pueden perder, o sea, ya dejamos del rol como de cuidador de los hijos, de la pareja o de la mayoría de familia, porque somos un vector de contagio. Acceso limitado a estas personas de mayor riesgo. Entonces, mucho personal de salud alrededor del mundo está viviendo esta
situación como de alienación, en donde no pueden incluso acceder a sus seres queridos por el hecho del miedo a poder contagiarlo. Además, también nosotros podemos infectarnos y convertirnos en pacientes, y se ven en las noticias muchas veces que existen médicos, enfermeros, etcétera, que han muerto por el producto de este virus. Entonces, también está el miedo de que al estar expuestos más al virus, hay una mayor carga viral, por lo tanto, también seríamos como parte de estas personas que están en un riesgo mayor. En todas sus funciones, entonces, el personal de atención médica está en riesgo de estrés traumático y puede experimentar impactos emocionales como ansiedad o depresión. Esto más o menos lo mismo que habíamos estado hablando. Las principales preocupaciones son de contagiar y arriesgar la vida de los seres queridos, la preocupación propia, personal también de ser contagiado e incluso fallecer, la angustia por no recibir a veces el apoyo suficiente por parte de las instituciones que no entregan las medidas de protección adecuadas o que les piden que trabajen más, etcétera. Y molestia a veces por asumir roles nuevos y potencialmente desconocidos en el trabajo, como es el caso de algunos médicos que ya están especializados en cosas un poco más alejadas del ambiente respiratorio y que tengan que asumir roles en UCI o en el manejo de pacientes respiratorios, entonces tienen que requerir volver a estudiar o repasar ciertas cosas que muchas veces están olvidadas. Esta diapositiva principalmente es como para ver si estamos experimentando reacciones de estrés traumático. Es una herramienta digital que tiene 19 a 20 ítems, en donde uno puede calcular como su propia reacción o hacer un balance de cómo nos estamos sintiendo. Principalmente uno evalúa del 1 al 5, de acuerdo a diferentes situaciones, si es que no lo ha vivido medianamente o se siente muy como aparece en cada ítem, y evalúa cómo estas reacciones de estrés traumático actuales en los adultos. Es una herramienta basada en la evidencia que está validada y adaptada para el uso dentro del concepto de la pandemia actual. Y que tiene después una autoevaluación posterior en donde si, por ejemplo, tuviste más de 56 puntos, se te recomienda como eh, acceder a ayuda, o si en el ítem número 20 tiene más de 3 puntos también, se recomienda acceder a ayuda. ¿Cómo entonces podemos abordar como de manera general estas reacciones de estrés traumático? Primero hay cuidados universales. Todos podemos beneficiarnos, tanto el personal de salud como la gente normal, puede beneficiarse de saber cómo afrontar las situaciones. Por eso es que estas herramientas pueden ser útiles para todos. Son herramientas específicas de afrontamiento, está basada en evidencia, tiene investigaciones sólidas, y que permite como saber cómo actuar en el contexto de la pandemia actual, y también puede servir para futuros problemas. Principalmente si existen reacciones significativas, reacciones de estrés traumático, es necesario comunicarse para ayuda, si es que existen programas de asistencia a los empleados o alguna otra instancia que le permita recibir la ayuda adecuada. El tratamiento psicosocial basado en la evidencia, como la terapia cognitivo-conductual centrada en trauma, también puede ser eficaz y puede estar disponible ya sea como telemedicina, en línea o presencial. Esta es la herramienta que vamos a conocer para el afrontamiento emocional en el personal de salud. Principalmente la idea es que poder usar esta herramienta basada en la evidencia. Son 3 herramientas que se pueden ocupar muchas veces. La idea es ser flexible también con esto. No siempre tenemos el tiempo adecuado como para hacer algo como más grande. A veces ocupar ciertos aspectos de la herramienta como para hacerlo de acuerdo al tiempo que tenemos. No es que la ocupemos una vez y ya no podamos ocuparla nunca más, se pueden repetir para situaciones nuevas, se puede hacer solo,
también se puede hacer en un equipo, se recomienda que sea mejor en equipo, y se basan principalmente en habilidades de terapia cognitivo-conductual y habilidades de grupo y familia, como un poco dentro de la teoría sistémica. ¿Cómo usarlo? Entonces, este es un juego de herramientas, ofrecen un proceso para apoyar en el camino para llegar a un lugar emocional un poco más positivo. Y esto se hace la metáfora como un martillo y un clavo, no va a arreglar su vida por usted, sino que cada uno de nosotros tiene que aplicar estas herramientas para poder enfrentar los desafíos de mejor manera. Y es ideal que también podamos compartirlo con otros. Dentro de la práctica habitual con esta herramienta son 3, el modelo ABC, los pasos como para replantear y la orientación futura. Podemos completar cada una de las herramientas o hacerlo en equipo, completarla en equipo, pero la idea es que la aprendamos también nosotros. Ya, bueno, ya llegué, doctor. Aquí estoy. Ya, entonces, bueno, primero es la herramienta TED, ¿cierto? Que es esta ayuda, y vamos a ver primero el modelo ABC. Entonces, lo primero que uno podría preguntarse es, ¿por qué trabajas en salud? ¿Ya? Entonces, lo primero sería pensar en el contexto actual. Uno podría pensar, ¿por qué elegí esta profesión? ¿Qué me atrajo de esta profesión? Tuve dudas cuando elegí esta carrera. ¿Cuáles son las mejores partes de esta carrera, lo que más me gusta? ¿Y cuáles son las partes para mí más desafiantes? ¿Cierto? Eso es lo primero. Segundo, vamos a ver este modelo ABC, que es un modelo que la A viene de adversidad, la B de nuestras creencias, nuestros pensamientos, y la C de nuestras consecuencias. Entonces, esto se basa en un estudio cognitivo, y vamos a tomar un poco de tiempo como para cada uno pensar cuáles son nuestras 3 ABC, ¿cierto? Primero, saber en qué momento emocional me encuentro en este momento, y cómo son mis sentimientos, mis creencias y las conductas que van a estar impactando en mi bienestar, en cómo me siento en este momento. ¿Ya? Entonces aquí tenemos el modelo ABC, ¿cierto? Y vamos a ir viendo cada una de estas letras con las consecuencias que también se dividen a su vez en sentimientos, acciones y relaciones. Lo primero, la adversidad del evento. Uno primero podría hacer como identificar algún evento que haya sido particularmente molesto o que me haya intranquilizado en este momento. Por ejemplo, no sé, trabajo con un colega que no usa mascarilla. Entonces, eso me intranquiliza, ¿ya? O, por ejemplo, me están poniendo muchos pacientes en este momento porque como nos estamos rotando, tengo el doble del trabajo. Estoy trabajando en una cosa que no hago habitualmente. Por ejemplo, aquí en la corta estadía, abajo, el asistente social se dedica a entregar recetas, no es lo que él hace siempre. Estás sintiendo, por ejemplo, que llegas a tu casa y no puedes apoyar a tus hijos porque tienes que hacer además teletrabajo. No estás disponible por lo mismo para la pareja o para la familia. Y también me siento como aislada emocionalmente de mi familia porque ellos no están viviendo lo que yo estoy viviendo, entonces les cuesta entender lo que me pasa. ¿Ya? Eso es lo primero, las dificultades que estoy teniendo. Y acá ponen un ejemplo, vamos a trabajar con 2 ejemplos, el ejemplo A y el ejemplo B. El ejemplo A es que yo tengo un papá de 73 años que tiene comorbilidades médicas, por ejemplo, tiene un EPOC, ¿ya? Y el ejemplo B es mi mismo caso, en que estoy expuesta al COVID y no tengo las protecciones, no tengo las herramientas de protección. Entonces, podría pensar, ¿qué pensamientos tengo cuando estoy teniendo esta dificultad en la que decidí focalizarme? Por ejemplo, que no tengo las protecciones. ¿Qué me estoy diciendo a mí misma sobre esta dificultad en este momento? ¿Ya? Cuando estoy sola, cuando vengo en el auto, en un medio de transporte, ¿qué pienso sobre esto? Por ejemplo, podría pensar, no soy capaz de manejar este estrés que siento, no puedo más, tengo palpitaciones, soy ineficiente en el trabajo, con mis compañeros no lo logro hacer, no soy una buena mamá o una buena pareja, o no hago bien mi trabajo,
o esta situación no va a acabar nunca, digamos, o sea, vamos a estar aquí 3 meses y esto va a seguir siempre igual, ¿ya? Esas pueden ser las creencias. Y si vemos el primer ejemplo del papá de 73 años con comorbilidades, vemos que yo podría pensar, no puedo proteger a mi papá porque no lo puedo ir a ver, ¿cierto? Segundo, él tiene un alto riesgo, así que si se contagia, se va a morir probablemente de coronavirus. Bueno, ahí está, se puede morir, ¿cierto? En el ejemplo B, yo podría pensar, no tengo las protecciones, así que lo más probable es que me voy a infectar, podría enfermar a las personas cercanas a mí, contagiarla, alguien que quiero podría morir por COVID, ¿cierto? Yo podría llevarlo a mi hogar. Y la tercera, que son las consecuencias, ¿cierto? De la adversidad de mis pensamientos, es, podrían ser de 3 tipos, ¿cierto? Las consecuencias podrían quedar en el ámbito de los sentimientos, por ejemplo, ando habitualmente enojada en el trabajo, ando triste, ando preocupada, ¿cierto? Eso podría ser lo primero. En el ámbito de las acciones, ¿qué hago con esta situación? Ya puedo esconder mis sentimientos, tratar de disimularlo, para que nadie más me diga nada, o estoy tomando decisiones sanas. Por ejemplo, ya, como no me puedo proteger, yo misma busco mis protecciones, las compro, llevo a la casa, me ducho, me cambio de ropa, etcétera, para no contagiar a nadie. ¿Mm? O llamo por teléfono a mi papá, por ejemplo, más seguido. Después, las relaciones. ¿Cómo impacta en las relaciones con mis compañeros, con mi familia, con mis amigos, con mis pacientes, ¿cierto? Si es que estoy tomando más distancia por miedo a que me contagien, por ejemplo. Ya. Y ahí las consecuencias, bueno, de los sentimientos, claro, yo ya les digo un par de ejemplos, ¿cierto? Podría estar asustada, preocupada, de las acciones, acá están, perdón, en el ejemplo A, aquí dice, ¿cierto? Con respecto a los sentimientos, que podría estar asustada o preocupada por mi papá. De las acciones, podría llamarlos más frecuentemente, podría tratar de seguir, ¿cierto? Que la gente no se acerque a ellos, por ejemplo, no sé, yo tengo un jefe ahora que le prohibió a todos sus familiares ir a ver a su papá que tiene 90 años, ¿ya? Esa es una posibilidad. Pensar más despacio cómo los puedo ayudar, tomármelo con calma. Con respecto a las relaciones, podría tener conflictos con algunos familiares. Por ejemplo, les prohibí visitar a mi papá y que me, peleen conmigo por eso, ¿ya? O podría sentirme aislado por lo mismo de los demás, porque me siento incomprendido, ¿cierto? De mis compañeros, de mis amigos. En el ejemplo 2, en que no tengo las protecciones y que me da miedo infectarme, lo primero es que podría andar irritable, ¿cierto? Más triste, aterrorizada, asustada, ¿cierto? De las acciones, eh, podría estar siempre protegiendo usar mis protecciones, ¿cierto? De lavado de manos, ¿cierto? El cambio de la ropa. Lo que también me podría pasar es que, independiente de todos mis esfuerzos, igual no duerma. O sea, cambie como mis hábitos. No duerma, no coma porque estoy preocupada, ¿ya? O me lo coma todo, por ejemplo. Eh, las relaciones con los demás, podría estar mucho menos paciente con los niños, por ejemplo, o con la pareja, o más distante también, o frustrarme más rápido con mis colegas, sentirme como incomprendida, porque obviamente los sentimientos, o sea, lo que van a ser adversidades, lo que van a ser los sentimientos frente a eso, y luego las acciones, es algo muy personal de cada persona, de cada uno. Entonces, podría sentirme distante. Eh, por lo mismo, uno podría pensar, eh, ¿cómo puede ser esto? ¿Qué puede estar pasando en mi equipo con respecto a este ABC? ¿Ya? O en mi propia familia también, si lo converso, o más bien como que me meto en mi mundo, si yo comparto lo que me está pasando en algún momento. Luego vamos a tener herramientas como para reenmarcar esta situación, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son estos pasos? Bueno, reencuadrar, reenmarcar, no sé muy bien cómo se traduce. Lo primero es que con esta herramienta ABC identificamos una dificultad, ¿cierto? Una adversidad. Y desarrollamos
un mejor entendimiento de cuáles son mis propias creencias, mis sentimientos, qué consecuencias trae eso, qué acción. Ahora vamos a ayudar como a reenmarcar esto hacia algo más positivo, ¿ya? No solamente el diagnóstico, sino qué hago con esta situación. Entonces, vamos a tener 4 pasos, ¿ya? Para reencuadrar o reenmarcar. El primer paso es aceptar lo incontrolable. El segundo paso es focalizarme con lo que puedo controlar. El tercer paso es reconocer cuáles son mis fortalezas frente a esa situación. Y el cuarto es usar esas fortalezas positivamente, ¿ya? Acá lo que ellos sugieren es trabajar esto en forma individual, en grupo, y anotarlo en una hojita, ¿ya? Entonces, el primer paso es aceptar lo incontrolable. Lo primero que tengo que hacerme es una lista de aquellas cosas que están fuera de mi control. Por ejemplo, mi horario de trabajo. No me lo fijo yo, me lo fijan mis jefes. ¿Ya? Eso es algo que está. O que tengo que ir al hospital ciertos días a la semana. Y una vez que yo diagnostico lo que está fuera de mi control, ¿cómo me siento luego de aceptar que esto está fuera de mi control? ¿Ya? El segundo paso, ¿cierto? Va a ser, o sea, el primer paso, por ejemplo, con el ejemplo anterior, el ejemplo A, es que si mi papá le diera COVID, ya, si finalmente le diera COVID, ya, que está fuera de mi control. Segundo, si otras personas no respetan este distanciamiento social, y no depende de mí que lo hagan, porque no lo entienden. Y luego que yo tengo límites en mi tiempo, en mi capacidad de trabajo, y ya más que eso no puedo hacer, ¿cierto? Luego en el ejemplo B, en que era que yo no cuento con las medidas de protección en el hospital, uno, efectivamente, me puedo infectar, eso no depende de mí, se supone que como el 100% se va a infectar. Segundo, si me dan las protecciones, pero ya, si no alcanzan, por ejemplo, me dan 2 mascarillas y yo necesito 3 para mi jornada, porque estoy de turno. Las decisiones que dependen de mi institución, no dependen de mí que cambien. Ya, el segundo paso, cuando ya acepté lo incontrolable, es centrarme en lo que sí puedo controlar, ¿ya? Entonces, puedo hacerme una lista. ¿Qué cosas de esta situación está bajo mi control? ¿Ya? Por ejemplo, no sé, no voy a salir a más sitios que al trabajo, no me voy a exponer más. Cuando esté en el trabajo voy a cuidar el lavado de manos, por ejemplo, ¿ya? Uno podría como ver en qué puedo mejorar en mi situación, qué me puede ayudar a afrontarlo mejor, qué me puedo ayudar a sentir que tengo el control, ¿ya? ¿En qué puedo ayudar yo a los que me rodean, ¿cierto? Entonces, con respecto al ejemplo del adulto mayor, ¿cierto? Que me tenía preocupada mi papá mayor con enfermedad crónica, yo puedo pensar, yo voy a cuidar el distanciamiento social, ¿ya? Voy a protegerme. Segundo, voy a usar mis estrategias de afrontamiento, o sea, voy a ver cómo afronto esta situación. Y segundo, voy a ser útil para otras personas, porque muchas veces cuando yo estoy muy preocupada en sí mismo, y por lo tanto dejo de hacer cosas. Entonces, el ser útil para otras personas también hace que baje esa ansiedad, porque estoy haciendo cosas. En el segundo ejemplo, en que soy yo el que no tengo las herramientas para protegerme, los elementos de protección, primero, usar cuidadosamente lo que tengo a mi disposición, las mascarillas, el lavado de manos, ¿cierto? La distancia social. Segundo, no sé, por no andar abrazando a mis compañeros. Segundo, optimizar el tiempo que tengo con mis seres queridos, ¿ya? Por videollamada, por teléfono, ¿cierto? O con la gente que vivo, lo mismo. Y trabajar también como para afrontar esta situación más útilmente. El tercer paso es reconocer cuáles son mis fortalezas. Eso es importante. Hay gente que lo tiene fácil, siempre ve su fortaleza, ¿cierto? Pero hay otros que son más inseguros y que más bien siempre ven las debilidades. Entonces, pensar, situaciones desafiantes del pasado, ¿ya? ¿Qué fortalezas mías me han ayudado a salir del paso, ¿cierto? ¿Qué fortalezas tengo junto con mi equipo o con mi familia que puedan contribuir en este momento? ¿Ya? No sé,
resulta que en mi equipo, por ejemplo, hay una persona que es muy alegre. Eso es una fortaleza, definitivamente, porque relaja el ambiente y ayuda a que los demás puedan pensar. ¿Qué fortalezas puedo aplicar en esta situación concreta? ¿Ya? No sé, vamos a desahogarnos, por ejemplo, ¿ya? Para un poco buscar resoluciones entre todos. Entonces el paso 3, en el caso del adulto mayor, por ejemplo, puede ser que yo tengo habilidad para comunicar mis pensamientos y sentimientos, ¿ya? Y eso obviamente facilita que los demás también lo hagan. Eso es una gran fortaleza. Mi capacidad de ser útil para mis amigos y familiares. Yo tengo espíritu de servicio y por lo tanto como que estoy pendiente de los demás y ayudo a solucionar cosas. Eso es una fortaleza. En el caso de 2, ¿cierto? En el caso B, en que no tengo los EPP adecuados, puedo pensar que mi experiencia y mi capacidad van a respaldar también mi capacidad para mantener la seguridad propia y la de los demás también. Voy a encontrar formas de que todos estemos seguros. Y luego esta capacidad que tengo para conectarme con los demás y para apoyar a los demás también es una fortaleza, ¿cierto? Y luego esas fortalezas usarlas de forma positiva. Por ejemplo, ya aceptamos lo que no depende de nosotros, nos dimos cuenta en dónde sí teníamos el control, también pudimos aplicar nuestra propia fortaleza. Entonces, eso necesariamente se tiene que manifestar en que piense distinto frente a esa situación, ¿cierto? De una manera diferente, y cómo eso va a impactar necesariamente en mi ambiente, de forma positiva, ¿cierto? Entonces, en el caso del adulto mayor, si yo estas preocupaciones que tengo las focalizo en cuáles son mis fortalezas, en entregar lo que no depende de mí y en comunicar mis sentimientos, obviamente eso va a hacer que la situación sea mucho más manejable, ¿ya? Segundo, también eso va a llevar a que tenga menos conflictos con los demás, a que tenga expectativas también más reales de los demás y de mí mismo, ¿ya? Luego, en el caso B de no tener yo las protecciones, el manejar lo que tengo a mi disposición y saber qué es lo que puedo esperar, baja la ansiedad necesariamente, me ayuda también a estar más conectados con los demás, ¿cierto? Incluso en situaciones en que la conexión es un poco distinta, ¿cierto? Que no estamos en situación distinta. Ya. Bueno, y el paso 3 de estas herramientas, o la herramienta número 3, es la orientación futura. Bien. No se ve la imagen. Bueno, aquí salía un dibujo, es como una hoja de ruta, como un mapa rutero, digamos, en el cual vamos a trabajar en este paso. Siguiente, por favor. Bueno, lidiar con esta pandemia es como un viaje, ¿cierto? Tiene un comienzo, hay una mitad, un medio del viaje y un final. Existen desafíos individuales, pacientes y familiares que son parte de nuestro viaje, ¿cierto? Entonces, pasa que a veces podemos estancarnos, enfocándonos en solo ciertas partes de una experiencia estresante y nos impide seguir con este camino. Entonces, a menudo es útil pensar acerca del pasado, presente y futuro durante todo el viaje, para evitar estos periodos en los cuales uno se estanca. Siguiente. Bueno, entonces la primera parte de esta herramienta es visualizar dónde te ves en tu mapa de ruta actualmente y por qué. ¿Dónde estabas en esta hoja de ruta al principio o antes del viaje? ¿Y cómo crees que tu posición en la ruta impacta en la manera en que tú afrontas las cosas, en tu vida diaria, relaciones personales o las relaciones profesionales? Siguiente. Bueno, en la imagen que no se cargó, era como un dibujito de un mapita. Entonces, ayudaba un poco a visualizar la posición actual que tenemos en nuestro mapa. Por ejemplo, en el ejemplo A, el ejemplo del padre adulto mayor, la persona se visualiza en la rotonda, que era una rotonda que aparecía en el mapa, andando en círculos, intentando que las personas sigan las normas de distanciamiento social cuidadosamente.
Y si pensamos en cómo estábamos al principio del viaje en el mapa, estábamos justo antes de esa rotonda, averiguando qué estaba sucediendo y no estando segura de la gravedad de esta situación, cuando recién empezó a salir esto en las noticias, esta incertidumbre que hay. Siguiente. En cambio, en el ejemplo B, la persona aquí se visualiza en el primer desvío, tratando de encontrar una manera de superar la barrera de los elementos de protección personal insuficientes en la institución y el riesgo diario de infección. Y como estábamos en la posición inicial en el mapa, estábamos al principio, viendo cómo llegaba el COVID-19 al país y que posiblemente causaría mucho sufrimiento y miedo. Bien. Bueno, entonces, después de visualizar nuestra posición actual y nuestra posición inicial, es momento de considerar un momento en el futuro. Aquí es importante determinar ese momento en forma individual. Puede ser en 2 semanas más, en 2 meses o en 2 años. Hay que elegir el periodo de tiempo que nos haga sentir más cómodos para trabajar. Entonces, cuando determinamos en qué periodo de tiempo futuro más, hay que pensar dónde estamos en el mapa. ¿Qué está pasando en el trabajo en ese momento? ¿Qué estará pasando en la casa en ese momento? ¿Cómo será la vida diaria? ¿Y qué te ayudaría a moverte a un lugar más positivo en este momento? Siguiente. Bueno, con respecto al ejemplo A, ya hablamos de la posición actual, la posición inicial, y la posición futura en el mapa entonces sería en 2 meses más, en un punto de observación de la ruta, digamos, reflexionando sobre lo que hemos pasado y viendo un futuro más estable y más predecible. Muy importante pensar como en la posición futura positiva, ¿cierto? Siguiente. En cuanto al ejemplo B, el personal con pocos elementos de protección personal, su posición futura en el mapa es en una semana, en la rotonda ya, encontrando más rutinas y hechos previsibles, conociendo ya el tren en el que estamos involucrados, cuán severas son las infecciones en mi área y en mi institución, entonces estamos dando vueltas y más vueltas con esta nueva rutina, que ya es algo distinto y alarmante, pero ya es una rutina, entonces ya estamos un poco más seguros de lo que estamos haciendo. Y también, tal vez pudiendo encontrar una manera de estar más presente con mis seres queridos durante mi tiempo fuera del trabajo. Es decir, optimizando el tiempo que nos queda para estar con nuestros seres queridos. Y de una manera segura, claramente. Siguiente. Bueno, entonces la idea de este kit de herramientas es, si bien se puede aplicar en forma individual, la idea y también es muy favorable aplicarlos en equipos y construir una resiliencia en equipo también. Siguiente. Entonces, puede ser muy útil utilizar este kit de herramientas con colegas en la atención de salud que estén también involucrados en esta situación difícil. Es importante compartir diferentes marcos de referencia, los distintos ABCs que tenemos cada uno. Apreciar el rango de consecuencias que resultan cuando los marcos de referencia cambian. O sea, que el tema de la última parte del esquema, las acciones, todos somos distintos, así que también las consecuencias van a ser distintas, o también pueden ser muy similares, y podemos darnos cuenta de eso. Ayudar a cada persona a reconocer sus sentimientos y acciones y apreciar las de los demás. Eso también es muy importante dentro del trabajo en equipo, ¿cierto? Apreciar también que todos estamos pasando una situación difícil y que todos tenemos también pensamientos y consecuencias difíciles. El planteamiento grupal puede ayudarnos a apreciar las fortalezas de los demás y el valor de una variedad de enfoques. Siguiente. Entonces, se sugiere conectarte con tu equipo, ¿cierto? Usar las herramientas que aprendimos hoy para compartir con el equipo si es que aún no se ha hecho. La idea es establecer un horario para reunirse en persona, si es que se puede, con un apropiado distanciamiento social y uso de mascarilla, o virtualmente, también sería muy adecuado en esta situación, entre 2 o 4 personas. No más que eso se sugiere. La idea es que quizás se puedan reunirse que tengan personas que tengan la misma función o que pertenezcan a la misma unidad o ambos. Y idealmente que sea con colegas y con quienes se trabaja de cerca y que se sientan cómodos discutiendo reacciones emocionales. No es la idea juntar gente con la cual uno no va a estar cómodo y al final va a restringir un poco la expresión y reconocimiento de los aspectos emocionales, ¿cierto? Y bueno, y también hay que sugerir seguir el propio nivel de comodidad al compartir dentro del grupo. Tampoco la idea es presionar y que esto sea un elemento de estrés más, participar de esta reflexión. Siguiente. El objetivo de esto es comprender las diferentes perspectivas sobre la adversidad en el trabajo,
Hay que aclarar las diferencias y alentar la aceptación en lugar de buscar una respuesta correcta de quién hizo mejor su ABC, más que nada eso. Es como darse cuenta de las diferencias y aceptarlas. Y identificar los posibles beneficios y desafíos también que pueden surgir al tener una variedad de formas diferentes de ver las cosas dentro de un equipo de SEO. Siguiente. Entonces, ¿cómo vamos a usar este kit de herramientas? La idea es mantenerlo a mano, guardar estas diapositivas donde podamos encontrarlas cuando las necesitemos, o también imprimir algunas partes que encontremos útiles y mantenerlas donde podemos verlas regularmente, para que no nos olvidemos de ellas. Hay que considerar sacar estas herramientas en qué momento, cuando estemos experimentando estrés o algunos síntomas de estrés traumático, como ya los mencionamos, o planificar un intervalo regular para utilizarlas, solo, individualmente, o con colegas o con familiares también. Por ejemplo, establecer un horario una vez a la semana para sentarnos y reflexionar acerca de nuestros sentimientos. Y también puede ser cuando se sienta atrapado con mucho estrés, como una manera de, como una herramienta ante la emergencia, digamos. Estas herramientas ofrecen un proceso para enfrentar y ayudar a llegar a un lugar más positivo. O sea, se requiere un compromiso activo para que funcione. Como dijimos, es como sacar una aguja y un hilo, por ejemplo. Eso no va a arreglar la ropa, sino que tenemos que utilizar esa herramienta para nosotros ayudarnos a estar mejor. Siguiente. Y bueno, aquí también sugieren algunos tips para aplicar estas técnicas en nuestra institución. Siguiente. ¿Cuáles son estos tips? Priorizar las necesidades del equipo. Recordar la privacidad y la comodidad. No obligar a compartir. O sea, si la persona no quiere participar en esta actividad, no obligarlo. Eso no sería para nada beneficioso. Considerar la capacidad de atención durante periodos de estrés. Eso también es importante. Puede que las personas estén tan estresadas que tampoco tengan la capacidad de concentrarse en esta actividad. Tampoco hay que presionarlos para ello. Y tener en cuenta el tiempo del equipo. O sea, ya estamos probablemente muy sobrecargados de trabajo. Tampoco tenemos que hacer que asistir a esta actividad sea algo que nos quite más tiempo y nos estrese más. Hay que pensar en la logística, considerar las agendas y disponibilidades del equipo, que sea en un momento en que a todos les acomode y que no les complique. Recordar que algunos miembros pueden tener menos opciones para dedicar a estudios y desarrollo personal. Tiene que ver un poco con las jornadas laborales y la disponibilidad que tengan para asistir a estas actividades. Y también considerar usar medios virtuales, que sean cómodos y fáciles de usar. Considerar si las personas tienen en su lugar de trabajo un computador o un celular disponible para participar. Hay que como que preguntar bien eso a los participantes antes de planificar el método que se va a utilizar. Y la idea es ofrecer estas técnicas a todo el personal de salud. O sea, no solo al personal clínico, sino también a los servicios de aseo, alimentación, a las jefaturas administrativas, a todos. Siguiente. Ser claros con la confidencialidad. Hay que establecer eso al principio para que las personas se sientan en la libertad de expresar sus sentimientos. Esto no se va a usar en ningún caso para otras cosas. Y ayudar a los participantes a sentirse conectados. ¿Ya? ¿Qué herramientas de reunión virtual funcionan en tu contexto? Eso quiere decir que no les vayan a complicar el establecer herramientas virtuales que a la persona no le va a acomodar, por ejemplo, utilizar. Eso hay que tenerlo bien presente. Siguiente. Algunas preguntas y preocupaciones frecuentes que surgen cuando uno empieza a planificar el aplicar estas técnicas en un equipo. ¿Qué tan rápido es aplicar las técnicas? ¿Cómo cuánto nos vamos a demorar? La idea es ser cuidadoso, no apurarse demasiado, no en cada paso no dar como un tiempo muy estricto para que lo apliquen, sino que la persona se sienta cómodo haciéndolo. La idea es que reflexione más que completar el trabajo. La idea es que ocupemos ese tiempo para ocupar las herramientas. ¿Ya? La idea es como utilizar ese tiempo para trabajar. Y depende de la situación. Si hay mucha sobrecarga laboral, se puede considerar hacer varias sesiones breves, hacer como cada etapa en una sesión, por ejemplo. Hay que acomodarlo al tiempo disponible. ¿Y cómo vamos a optimizar los potenciales beneficios de estas herramientas? Se puede considerar dejar un tiempo al final para que los participantes discutan sobre cómo ellos pueden usar estas herramientas para avanzar, para que desarrollen un poco más la discusión. Y considerar dar ejemplo de nuestra experiencia como modelo, y esto puede ayudar al grupo a sentirse conectado, como los ejemplos que hemos dado aquí, por ejemplo. Eso ayuda un poco más a que se desarrolle con más fluidez el trabajo. Siguiente.
¿Qué formatos tenemos para entregar estas herramientas? Bueno, puede ser en reuniones en las cuales la gente pueda unirse si tiene tiempo, por ejemplo, una vez a la semana y que asista la asistencia libre, que llegue el que pueda o tenga tiempo y ganas de participar. Se pueden programar sesiones regulares con grupos específicos también. Esto lo puede entregar los funcionarios del Departamento de Bienestar, por ejemplo, como algo más institucional. Y la idea es que agrupar a gente que uno crea que se van a sentir cómodos estando juntos y compartiendo sus sentimientos y experiencias. ¿Y qué opción hay usar al modelo ABC? Una sugerencia que dan es que algunos encuentran difícil identificar algunas creencias, la parte B del esquema. Así que una sugerencia es saltar a las consecuencias, que es algo más concreto quizás, y luego volver a las creencias para hacer más fluido el trabajo. Siguiente. Y bueno, como uso los textos con una persona, también se puede trabajar con una persona, eso no es impedimento. Por ejemplo, si llega solo una persona a la sesión. La idea es intentar brindar otros puntos de vista en la discusión para que se enriquezca un poco más el trabajo y fomentar el que piense en qué adversidades escogerían los colegas cuando ya se establecieron las propias. ¿Qué fortalezas identificarían tus colegas en ti y cuáles tú identificarías en ellos? ¿Ya? Eso se puede plantear como para enriquecer el trabajo. ¿Y cómo ofrecer estas técnicas a un grupo? Asegurándose de destinar tiempo a que todos se conecten y se presenten. Para eso es muy útil el primer ejercicio, del por qué elegimos una carrera de salud, por ejemplo. Promover que los integrantes se involucren en esto. Y para cada herramienta promover la colaboración y la discusión, para que no sea solo un trabajo personal, sino que se comparte y se trabaje en equipo. Siguiente. Bueno, la última parte de la presentación son anexos sobre algún material adicional. Aquí está la página en la cual se pueden ver las herramientas. Aquí está el link para ingresar a la herramienta digital para calcular la tasa de reacciones emocionales traumáticas que se pueda estar teniendo. Siguiente. Esto es lo mismo que ya vimos, son unas aplicaciones para el celular que están diseñadas más bien enfocadas como en el personal de ejército de Estados Unidos, pero que igual son escalas que se pueden aplicar para ir midiendo como el nivel de estrés, burnout. Siguiente. Algunos otros elementos, como para los pacientes, para el personal de salud. Algunos consejos. Siguiente. Aquí también otras fuentes de información para los pacientes sobre el COVID, como psicoeducación, digamos. Algunos datos del centro que desarrolló estas herramientas. Y siguiente, y los apéndices son bueno, está en la escala para medir el estrés traumático. Siguiente, y después salen las hojitas como en blanco para pasarle a a los participantes del taller para que puedan completarlo y se pueda después discutir. Y eso, creo que eso solamente es. Perfecto. Manuel, deja de compartir nomás. Oye, bueno, yo los quería felicitar, ¿cierto? Muy buena esta traducción que hicieron, es harto trabajo, así que... Nos motivamos. Y fue poco tiempo, así que bueno, yo creo que esto va a ser importante que lo podamos y que se pueda difundir, ¿cierto? Eh, Esto fue desarrollado en el centro pediátrico, ¿cierto? De estrés traumático por Julia Price, ¿cierto? Como mencionaba al principio, se utiliza para pacientes oncológicos muchas veces y cómo se va lidiando con una situación traumática que está pasando ahora. Encuentro que le dieron una súper buena versión, así como aterrizada a nuestro lenguaje, que yo creo que es el objetivo como para poder ver si se puede hacer algo más. Así que los felicito por eso. Ahora voy a dejar de grabar.